Ahí están viendo la presentación. Sí, doc. Sí, Diagnóstico sí, de doc. VIH. Sí. Bueno, está bien. Entonces, un poquito de epidemiología local. Aquí en América Latina, 50% de las personas que tienen VIH no saben su estado serológico, o sea, no saben que están infectados. Esto es algo de suma importancia porque esas personas están la enfermedad, está progresando la enfermedad y no van a recibir ningún tratamiento hasta que no salga positiva una prueba. Esto pues también tiene que ver un poquito ahí con la edad y con la cultura y la educación que tengan las personas para hacerse las pruebas. Muchos de los pacientes que yo he detectado en mi consultorio, o no detectado, pues que me han llegado a mi consultorio particular, han sido personas que saben que tienen actividades de riesgo y ellos se hacen la prueba cada 6 meses nomás para estar seguros y de esa manera se detectan relativamente pronto, de manera relativamente oportuna. Pero hay muchas personas que piensan que como no tienen muchos factores de riesgo, entonces consideran imposible tener la enfermedad y no se hacen ningún estudio. En América Latina, como dice aquí, la mitad de los países, el 38% de las personas afectadas por VIH por primera vez tenían CD4 por debajo de 200, o sea que muchas de las personas, por lo menos una tercera parte o más de una tercera parte de los que llegan a consulta ya tienen VIH avanzado, o sea, ya tienen los CD4 bajitos. La mayoría de los pacientes que se detectan con VIH deberían de tener CD4 normales, si es que se detectaran oportunamente. En México tenemos la epidemia concentrada en algunas poblaciones clave. Eso significa que en este grupo de pacientes ustedes tienen que ser un poquito más inquisitivos, tener un nivel más alto de sospecha. Inclusive si ese paciente viene contigo por una apendicitis, si viene contigo por una diarrea, si viene por una infección urinaria, si viene por una tosecita, si viene para preguntar algo, tú ofréceles la prueba de VIH simplemente porque están en el grupo de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Hombres que trabajan comerciando sexo por dinero o por drogas, mujeres trans, hombres que tienen sexo con hombres, obviamente drogousuarios que se inyectan drogas, mujeres que se dedican al sexo comercial. En esas personas la probabilidad de que tengan VIH es mucho más alta que en una persona que no esté en esos grupos de riesgo, independientemente de que vayan por síntomas o no. El punto es que la exposición de esas personas, se reporta en México una prevalencia de VIH, o sea, cantidad de personas que en determinado momento tienen VIH en el país. Entre las edades de 15 a 49 años, que son las personas más sexualmente activas, está en el 0.2%, o sea, bajísimo. Pero esta es población general, o sea, 2 de cada 1000 personas en ese grupo de riesgo estaría viviendo con una persona con VIH, o sea, sería una persona viviendo con VIH, eso es bajísimo, pero esto incrementa muchísimo más, como pueden ver acá arriba, en esos otros grupos de riesgo, ¿de acuerdo? O sea, una persona que no es de estos, su riesgo es de 0.2%. Ya cuando empiezas a involucrarte con personas más expuestas, tu riesgo se incrementa bastante. Creo que esto es algo bastante autoexplicativo, ¿no? ¿Cómo ha progresado la enfermedad? En el 83 se reportó el primer caso de SIDA en México. Hace ya casi 20 años. Desde esa fecha hasta el 15 de noviembre del 2016, en donde se cerró esta encuesta de SIDA, ya está un poquito viejita, se habían acumulado 250,000 de personas que habían adquirido el VIH. Obviamente no es una epidemia que crezca tan rápido como una infección de transmisión aérea, ¿verdad? Pero es una epidemia que sinceramente no se ha podido detener, a pesar de que el tratamiento antirretroviral funciona mucho para prevenir nuevas infecciones y pues el conocimiento que tenemos del el condón y el uso del sexo seguro, etcétera, etcétera.
¿Cuántas personas han muerto? Pues de 135,000 personas que se encontraban vivas a esta fecha del 2016, habían muerto 99,000, y se estimaba que todavía había otros 15,000 personas que siguen sin conocer su enfermedad. Obviamente ahorita serán unas cuantas más, ¿no? Ya pasaron otros 4 años, pero pues yo creo que le podemos estimar fácilmente que cerca de 20,000 mexicanos no saben que tienen VIH. La OPS y la OMS tienen un plan que se deben de cumplir para lograr la eliminación de la epidemia del SIDA para el 2030. Estamos hablando de menos de 10 años más. Para eso se habla mucho sobre la cascada, la famosa cascada del 90-90-90. ¿Eso qué significa? Que el 90% de las personas que tienen VIH se les ha detectado portadores del virus y que el 90% de este 90% estén con acceso a tratamiento antirretroviral y lo estén tomando. Y finalmente, que casi todos, o sea, el 90% de estos que recibieron el tratamiento estén indetectables, o sea, que el virus se encuentre suprimido, que el tratamiento sea efectivo. Para esto, se supone que en el 2020 la mayoría de las personas que ingresan a los servicios especializados de VIH en la Secretaría de Salud deberían de tener acceso al tratamiento antirretroviral. Y la verdad es que es una realidad el hecho de que todas las personas tienen acceso, a diferencia de otras enfermedades como la hepatitis B o lo que actualmente se está manejando mucho de manera política, que el cáncer de los niños, que no hay acceso a tratamiento todos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en VIH las pruebas son gratuitas, están en todos los centros de salud, de todas las instituciones de salud, y el tratamiento de alta calidad está disponible en todas las instituciones de salud, hasta en los centros de salud, bueno, en los centros de salud no, pero en todos los estados hay capacits y en las ciudades importantes hay capacits, que son centros especializados de atención a pacientes con enfermedad de transmisión sexual, en donde se dan estos tratamientos. No se diga en el Seguro Social o en el ISSSTE o en instituciones locales como lo que es el ISSSTE-Cali. Entonces, el acceso al tratamiento ahí está para la mayoría de las personas que lo necesitan. Es cierto que las personas que viven en zonas extremadamente rurales y lejanas tendrían que trasladarse grandes distancias para poder llegar a un capacits, pero la verdad es que esta es una enfermedad que no discrimina rangos socioculturales o sociodemográficos, pero es una enfermedad que sí se ha concentrado mucho en las zonas urbanas, en donde no hay dificultad para accesar a estos famosos capacits. Bueno, ¿cuáles son las metas que se deben de cumplir para lograr la erradicación del VIH para el 2030? Bueno, obviamente habría que reducir nuevas infecciones porque desgraciadamente esperábamos que con el acceso al tratamiento antirretroviral, que lo que hace es reducir la carga viral a un nivel indetectable en el que el paciente infectado ya casi no puede transmitir la enfermedad. Entonces, teóricamente funcionaría para reducir los casos nuevos y no han reducido los casos nuevos. Esto es un problema muy importante de cultura, de que la gente entienda que tiene que tener mucha responsabilidad a la hora de escoger a sus parejas sexuales, y tener la costumbre, el hábito de buscarse la enfermedad, de hacerse pruebas de VIH de manera rutinaria, pues sobre todo cuando tienes actividades de riesgo, y también cuestión de que los mismos médicos le solicitemos la prueba de VIH pues a prácticamente todas las personas, ya no, ni siquiera nada más a los grupos de riesgo, sino a cualquier persona que es sexualmente activa. Yo pues como infectólogo, siempre que viene un paciente por algún motivo pues que se siente mal, que le duele la cabeza, que tienes controlada la glucosa, etcétera, porque también veo pacientes de medicina interna, y les voy a hacer exámenes, les digo, ¿no quieres que te hagas de una vez la prueba de VIH? Muchos dicen, no, pues ni al caso, no estoy en riesgo, estoy casado, tengo solo una pareja sexual o ya no tengo actividades sexuales o lo que sea, pero hay otros que dicen, sí, de una vez hazla. Casi nadie sale positivo, pero el punto es que mientras más pruebas hagas, más posibilidades de que captes a alguien que no se lo estaba esperando, ¿no?
Obviamente hay que erradicar o eliminar las nuevas infecciones en los niños, ¿no? La transmisión materna en un 95% en cada región, eso es como mínimo. Y ya les había dicho yo que es una catástrofe cuando un niño nace con VIH, porque esto es algo prevenible en el 95% de los casos. La cuestión es que, pues es cierto que muchas mujeres luego van a hacerse, o no van a checarse, no llevan un control prenatal como debe de serlo. Habría que ver servicios de prevención completos, o sea, que existan centros de ayuda, promotores de la salud, psicólogos y personas capacitadas para pues prevenir esto, ¿no? Dar pláticas, enfocarse en grupos de autoayuda, etcétera, etcétera, que los hay en los capacits. Entonces, digo, también lo debe de tener las demás instituciones. Los capacits son de la Secretaría de Salud, pero también lo hay en las otras instituciones, llámale ISSSTE o ISTECAL. El objetivo del tratamiento ya lo habíamos platicado, el 90-90-90 para las 30 millones de personas que viven con VIH en el mundo, ¿no? o que se estima, pues que todavía no se detectan. Reducir el número de muertos relacionados al SIDA y tuberculosis. También les dije que tuberculosis es el principal oportunista causante de muertes en VIH y hay que reducir esto en un 75%. También es muy importante eliminar el estigma y la discriminación. Hay mucha gente que no quiere ir al seguro social porque se van a sentar en la sala de espera y la gente va a ver que están pues esperando la consulta de VIH y es que sigue siendo una enfermedad muy estigmatizada en donde pues los mismos pacientes no quieren tener la enfermedad y no buscan atención médica porque les da miedo salir positivos. Obviamente pues esto implica el diagnóstico de todas las personas, ¿no? Para que todos ellos lleguen a tener tratamiento. Bueno, ya habíamos visto esto de una tercera persona, una tercera parte de las personas que tienen VIH, no saben que tienen la enfermedad, o sea, un 63% sí saben que tienen la enfermedad. Entonces, este porcentaje se supone que habría que subirlo a 90%. Aquí tenemos ese porcentaje actual de, pues pónganle ustedes entre 65, sí, 60-65% de personas que se están detectando, el 90% deberían ser las detectadas. Y de estos, pues solamente el 94% están en tratamiento. Esto está bien, esta es una meta que sí se está cumpliendo, pero no todos están indetectables, solamente el 73% de los que están en tratamiento llegan a estar indetectables. Esto es solamente la mitad del total que se supone que están infectados. Entonces, pues sí estamos todavía lejos de llegar a estas metas. Bueno, los de los grupos de riesgo, pues esto ya los vimos, no tiene caso insistir en ello. Las pruebas para la detección de VIH, la verdad es que hay muchas, pero tampoco es como que tenemos a nuestro acceso, a nuestro alcance todas ellas, así que ustedes tienen que familiarizarse con las que sí se usan en el país, entonces vamos a enfocarnos en ellos. Bueno, existen métodos indirectos que son pruebas en el suero. Estos son básicamente los famosos ELISA. Y esa es nuestra prueba de tamizaje habitual. O sea, le saca sangre a un paciente, se centrifuga esa sangre, los anticuerpos quedan en el suero y esa prueba en ese suero se le buscan los anticuerpos para VIH. ¿De acuerdo? Esa es un famoso ELISA de primera, segunda o tercera generación. El de cuarta generación ya te busca el antígeno, no nada más el anticuerpo, o sea, te busca anticuerpos y antígeno. Sin embargo, no se encuentra todavía disponible en todas las instituciones de salud. La mayoría de los hospitales privados se supone que sí, hasta donde tengo entendido. Luego tenemos otro tipo de técnicas como es el famoso Western blot. De todas estas otras, aglutinación, inmunocromatografía, inmunofluorescencia indirecta, la verdad es que no las tenemos en México, no se usan de manera rutinaria y no vamos a perder tiempo en esas. Entonces, hasta ahorita llevamos el famoso ELISA como prueba indirecta y existe una técnica más específica que es el Western blot. También te busca exclusivamente anticuerpos en el suero.
Entonces, es una prueba más específica simplemente porque te los da detallados, o sea, te dice cuáles son los anticuerpos que tienes positivos y pues cuáles no están positivos, y de esta manera, encontrando todos estos anticuerpos, se puede dar una conclusión de que el paciente sí tiene VIH o no tiene VIH confirmado. En cambio, el ELISA nada más te dice positivo o negativo. Si solamente hay un solo anticuerpo contra la glucoproteína GP120, te va a marcar positiva toda la prueba, y tal vez solamente el anticuerpo de la glucoproteína 120 no te va a confirmar la enfermedad, porque existen otros virus que tienen también una proteína similar y que te van a generar los mismos anticuerpos. Espero darme a entender. O sea, el PISA nada más es un pool, o sea, alguno positivo, toda la prueba sale positivo, y el Western Blot te va a dar positivos todos, o sea, tú vas a ver positivo este está negativo, este está positivo, y al encontrar una cierta combinación de anticuerpos para VIH positivos, entonces ya tienes la certeza del diagnóstico. Bueno, esas son las pruebas serológicas indirectas. Luego tenemos métodos directos igual de específicos y a veces inclusive más sensibles. Aquí tenemos la detección del antígeno P24, que en México no se busca de manera tan rutinaria, pero lo podemos buscar en conjunto con un ELISA de cuarta generación. También tenemos la detección de DNA por PCR, y pues esto es nuestro estándar de diagnóstico en la mayoría de las clínicas de VIH, ya que no tenemos acceso a Western Blot, pero sí tenemos PCRs. Y pues de la misma manera, al hacerlo cuantitativo, pues es la famosa carga viral, que finalmente es lo mismo, es un PCR, nada más que te dice la cantidad, y eso es bien importante porque así se puede estimar la evolución del paciente. Bueno, aquí tenemos otro tema muy similar, pero no vamos a perder tiempo en eso. Entonces, en conclusión, tenemos ELISAs serológicos, tenemos Western Blot, que también es serológico, tenemos pruebas rápidas, que son prácticamente igual de efectivas que un ELISA, y tenemos el PCR cualitativo y tenemos el PCR cuantitativo. Para efectos prácticos es PCR. Eso es lo más disponible que van a tener ustedes acá en México. Con la combinación de estas pruebas, tanto una de tamizaje como una confirmatoria positiva, la sensibilidad es mayor al 99%. Es una enfermedad que, si la buscas bien, es fácil de poder confirmar y descartar eventualmente. Al hacer una prueba muy sensible, pues baja la especificidad; al hacerla muy específica, baja la sensibilidad, pero pues para eso utilizamos tanto pruebas que son muy sensibles como pruebas que son muy específicas. Por eso este protocolo de que primero le tienes que hacer 2 ELISAs y luego le haces la prueba confirmatoria. No tiene que ser necesariamente así. Les voy a mandar el link para que lean ya con detalle los lineamientos para el diagnóstico del VIH, en donde vienen algunas, digamos que alternativas, pero es que tradicionalmente siempre se ha mencionado eso, ¿no? 2 ELISAs y un Western Blot para la confirmación. De entrada les digo, yo ya no pido Western Blots desde hace mucho, solamente en casos muy particulares, pero la mayoría de mis diagnósticos yo los hago con PCR cuantitativo, o sea, con una carga viral. Como todas las pruebas, como quiera, siempre existen los riesgos de falsos negativos y falsos positivos. Entonces tengan un poquito de cuidado cuando le mencionen a un paciente que tiene VIH porque le salió positivo un ELISA. Por ejemplo, un paciente de 25 años de edad que tiene sexo con hombres, que tiene hasta ahorita 20, 25 parejas sexuales. Viene porque empezó con muchas diarreas y una de sus parejas sexuales le dijo que tenía VIH. Hoy se hizo una sola ELISA y te trae el resultado, pues yo creo que ahí no tiene mucho para dónde hacerse, ¿no? Ahí hay que decirle, no, pues lo más probable es que sí tienes VIH, hay que confirmar la prueba, esta no está confirmada, pero la verdad es que vete preparando y asumiendo el hecho de que la prueba te va a salir positiva. Ahora, si te llega una mujer que tiene artritis reumatoide, tiene, no sé, 37 años, está en tratamiento inmunosupresor, y dentro de una prueba para donar sangre salió positivo,
y viene a consulta, bueno, ahí sí le diría, espérate, tranquilízate, aquí es posible que la enfermedad inmunológica te haya dado un falso positivo, se tiene que confirmar, no te preocupes, igual hay que ir viendo qué es lo que harías en caso de que saliera, confirmada la enfermedad, pero el punto es que hay que ver cómo manejar la información, porque hay personas a las que se les cae el mundo de que les digas que tienes VIH, luego se deprimen, quién sabe quién se quiera suicidar, cuando en realidad pudo haber sido un falso positivo. Y también de la misma manera hay que tener cuidado con los falsos negativos, ¿no? Bueno, no recientemente, hace como 4 años me mandaron a un paciente que tenía fiebre y tenía un rash y era un hombre gay como de unos, no sé, entre 25 y 30 años, y me lo enviaban por probable fiebre manchada, por probable riqueciosis. La verdad es que no tenía grandes factores de riesgo para ello, pero como ya vimos la clase de riqueciosis, pues primero y luego investigas. Le pregunté por VIH y me dijo, no, me la acabo de hacer la prueba y me trajo un ELISA negativo de hace una semana o menos de un laboratorio X negativo. Al revisarlo sí tenía un rash, pero no era un rash de riqueciosis y sí tenía una fiebre y había perdido peso y tenía muchos ganglios. Entonces le dije, mira, la verdad es que no me quedo tranquilo con esta prueba de VIH, mejor repítetela. Como quiera le solté el tratamiento de la doxiciclina y regresó con resultados después ya positivo el VIH, ¿no? Entonces también tengan cuidado a qué laboratorio mandan al paciente o de qué laboratorio viene el resultado. y pidan la prueba otra vez cuando el grupo de riesgo vale la pena, ¿no? Bueno, entonces empezamos con el tamizaje, o sea, en una persona a la que no tienes ninguna prueba y yo quiero saber si tiene VIH o no tiene VIH, entonces necesito una prueba con una muy alta sensibilidad. Tiene buena especificidad, pero no es una prueba suficiente como para confirmar la enfermedad. Entonces aquí lo que nos interesa es la sensibilidad. Así que en esta prueba nos van a salir muchos falsos positivos. No me importa, no me preocupa tanto, me preocupa más que un enfermo salga negativo, como el morro que les dije que vi, con probable riqueciosis que sí tenía VIH. Entonces, lo que quiero es una prueba que me detecte todos los que están infectados, inclusive un poquito más. Esos poquitos más, luego los voy a descartar con la prueba confirmatoria. Entonces, empezamos con el ELISA. A veces puedes empezar con una prueba rápida, que finalmente el método, la técnica de diagnóstico es similar. Finalmente es la búsqueda de anticuerpos en sangre. Y ahora tenemos el famoso ELISA de cuarta generación, que además de los anticuerpos, te busca el antígeno P24, un componente directo del virus que no necesitas esperar a la formación de anticuerpos, puedes detectarlo de manera más rápida. Entonces, ¿de qué te sirve el ELISA de cuarta? Pues acortar un poquito este periodo de eclipse, este periodo de ventana. Bueno, las generaciones de la ELISA quiero asumir que todos ustedes ya las leyeron y pues no son tan importantes, es algo más que nada histórico, pero sirve para entender por qué cuando hablamos de ELISAs de tercera o de cuarta generación, pues son diferentes los periodos de ventana. Rápidamente, el ELISA de primera generación fue el primero que salió por allá en los 80s, era una prueba que te detectaba exclusivamente IgG contra el VIH y tenía un periodo de ventana que podía llegar a durar más de 2 meses. Entonces, pues no era una prueba muy mala, sin embargo, pues muchas personas podían estar en el periodo de ventana cuando se hacen la prueba y asumir que están negativos. Poco tiempo después salió el ELISA de segunda generación, en donde pues ya te alcanzaba a detectar no nada más VIH tipo 1, sino ya también te detectaba VIH tipo 2 y algunas diferencias en cuanto a la técnica de diagnóstico, permitía detectar la enfermedad dentro de los primeros 2 meses, o sea, como al mes y medio, mes y medio el periodo de ventana. Luego vinieron los ELISAs de tercera generación por ahí en los 90s, que básicamente ya te detectan IgM. Esto acorta mucho más el periodo de ventana. Pues ustedes recuerdan que el IgM es el tipo de anticuerpos que salen positivos antes. Entonces el periodo de ventana se acorta de 4 a 3, 2 a 3 semanas. Y finalmente, por ahí en el 2013, si no me equivoco, se empezó a comercializar el ELISA de cuarta generación, que es básicamente lo mismo que el ELISA de tercera, anticuerpos IgG, IgM contra los anticuerpos de VIH,
y también nos detecta el antígeno P24. Entonces, esto nos acelera el diagnóstico, acercándolo más a las 2 semanas. Sin embargo, todavía nos quedan un par de semanas en donde un paciente que acaba de tener un contacto de riesgo, no sé, la semana pasada, pues tú le haces una ELISA ahorita y es muy probable que te vaya a salir negativo a pesar de que se haya infectado. Entonces, necesitamos unas pruebas que nos puedan confirmar o descartar la enfermedad en ese periodo, en ese periodo de eclipse o de ventana. Bueno. Entonces, aquí está este periodo de ventana. A las 2 semanas podemos detectar el antígeno P24 y un poquito después podemos detectar los anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí para adelante estamos hablando de la ELISA de cuarta generación. Tenemos un periodo de eclipse entonces en donde todavía se puede detectar el virus como a la semana si buscas el material genético, si buscas el RNA. Eso es hacer una prueba de PCR. Obviamente es muy costosa. Entonces, sí se la podemos ofrecer a alguien como, ¿se acuerdan aquel paciente que les mencioné también? Un joven que se había internado en el hospital de la familia por un rash y fiebre y adenopatías y no le encontraron la causa, le buscaron anticuerpos para VIH, salió negativo y luego se le quitó todo, lo dieron de alta y meses después se repitió la prueba y ya estaba positivo. Ahí es un caso en donde si yo tengo la fuerte sospecha de que esto pueda ser VIH, entonces le hago el ELISA y si me sale negativo, pues le puedo hacer un PCR, sobre todo pues en un hospital privado en donde el paciente se supone que tiene gastos médicos mayores o tiene recursos, tiene dinero para hacerse una prueba más sensible o digamos con un periodo de ventana más cortito. Esta tablita la pueden encontrar en muchos lugares y pues bueno, nos habla sobre lo mismo, ¿no? Entonces no vamos a perder más tiempo en esto, básicamente lo mismo. Sigue habiendo una fase de eclipse dentro de la primera semana en donde no hay ningún método de detección que nos encuentre la enfermedad. Entonces, si el contacto de riesgo ocurrió en los últimos 7 días, como quiera repítanle la prueba o 2 semanas después. ¿Por qué motivo puedes tener falsos positivos? Bueno, de ellos muy común son estos autoanticuerpos. Enfermedades autoinmunes, VIH, perdón, lupus, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, escleroderma, todas estas enfermedades de los reumatológicos. Una vacuna reciente contra la influenza puede causarte un falso positivo para VIH, así que también tengan un poquito de reservas ahí con los pacientes que se acaban de vacunar, sobre todo ahorita, que toda la gente ahora sí van a querer aplicarse la vacuna de la influenza. Entonces, pues por ahí van a salir alguno que otro falsos positivos para VIH. Entonces tengan un poquito ahí de cuidado, ¿no? Otras infecciones virales agudas, como les dije, hay algunos glucoproteínas que el VIH comparte con otros virus. Entonces te puede salir positivo una ELISA, pero a la hora de hacer un Western blot vas a ver que no todas los anticuerpos están presentes y no se puede concluir una confirmación de la enfermedad. Toda persona que tuvo un resultado no concluyente o positivo en la prueba de ELISA es necesario la confirmación de un análisis más específico, llamémosle Western blot, ¿no? Que es lo que tenemos disponible acá en México. Esto es un Western blot, vean aquí, este es un control, una persona que sí tiene VIH y aquí ven todas las glucoproteínas que están positivas, ¿no? Además de algunas otras más. Y luego aquí tienen otros pacientes en donde pues salió con ninguna de ellas. Paciente tiene el antígeno P24, tiene la P31, la GP41, la GP55, entonces está positivo. Este de acá tiene también la 120, la GP41 y el P24, entonces también está positivo. Y este de acá no. Pero si este de acá hubiera tenido, por ejemplo, positivo el GP41, una ELISA te puede salir positivo, pero el Western blot no es concluyente porque tienes que tener un montón de para poderlo concluir. Ahorita se los explico mejor.
Esta es la prueba rápida, creo que es la prueba rápida, pero bueno, no vamos a perder tiempo en esto. Esto es más fácil de entender. La prueba rápida, como ustedes ya las han visto, como las pruebas de embarazo, básicamente un pedacito de plástico que tiene un pocito en donde se introduce una gotita de sangre del paciente y luego le pones un diluyente que va a hacer que corra esa sangre con sus respectivos antígenos y anticuerpos, y a través de un papelito de celulosa que tiene dentro de sí los antígenos de VIH, pues puede hacer reacción o no. El control, la C, siempre tiene que estar positivo para poderlo confirmar positivo o negativo. Si no se marcó el control, entonces la prueba no es válida. Y si se marcó el control y se te pintó o donde dice T, es porque hubo reacción entre los antígenos que tiene el paciente, perdón, los anticuerpos que tiene el paciente y el antígeno que estaba ahí ya en el papelito de celulosa. Si no se pinta que dice T, es porque el paciente no tiene anticuerpos para VIH. Esta es una prueba muy útil, sale el resultado en menos de 15 minutos, en 10 minutos ya puedes tener el resultado, pero requiere una confirmación, por supuesto. Claro que en un paciente, como les digo, un paciente que ya tenía dudas del diagnóstico, que tiene todo el cuadro clínico, que tiene muchos factores de riesgo y que me sale positiva esta prueba, sí se lo confirmamos, pero le decimos al paciente en qué consiste la enfermedad y cómo lo vamos a tratar, y ya le sueltas todo el speech porque realmente pues el paciente va a salir positivo en la confirmación. Bueno, ¿de qué nos sirven estas pruebas? Pues informar y asesorar al paciente de manera rápida y poner en marcha estrategias de prevención. De entrada le vas a decir al paciente que siempre tiene que usar condón de aquí en adelante, que no se embarace, que tiene que llevar una vida saludable. Tienes que informarle pues sobre qué precauciones tiene que tener en su casa o cuáles precauciones no son necesarias, porque luego también empiezan con esta depresión y esta ansiedad y que mis hijos y mi esposa y mi pareja y las personas con las que vivo, pues en realidad solamente el acto sexual es un riesgo, el convivir no lo es. Bueno, se puede buscar específicamente el antígeno, como les dije, el antígeno P24, nomás que en México la verdad es que no lo hacemos de manera rutinaria y de manera específica, o sea, una prueba solamente para el antígeno P24 no la tienen disponibles casi todos los laboratorios, pero pues con que te hagan una ELISA de cuarta, ¿eh? Entonces, sí vale la pena que ustedes sepan que los laboratorios en los cuales ustedes trabajan, con los cuales ustedes trabajan, pues qué ELISA utilizan, si son de tercera o si son de cuarta generación. Este es el tiempo que tarda en salirte positiva, las diferentes pruebas de antígenos, pero bueno, como ya les dije, no las hacemos aquí en México, entonces no tiene caso ellos hablar de ello. Falsos positivos en también otras enfermedades, ya les mencioné las reumáticas, ¿no? Hemofilias, donde hay muchas transfusiones sanguíneas, sífilis, otras enfermedades infecciosas como las hepatitis, algunas veces la lepra, que pues en Mexicali se supone que tenemos como 30 y tantos pacientes con lepra. Alcoholismo también puede ser una causa de falsos positivos. Y bueno, rápidamente sobre las pruebas confirmatorias, voy a mencionar lo que es el Western Blot porque se sigue haciendo. Tiene una sensibilidad muy buena de más del 99%, perdón, especificidad, pero eso es cuando te sale positivo. El problema es que, como ya les dije, es una prueba que busca nada más anticuerpos. Entonces, pues, como ustedes se imaginarán, su periodo de ventana es relativamente largo. Esta es la ventaja que tiene pues el Western Blot, que al acomodarte todas las proteínas mediante una electrotransferencia, o sea, como una, no me acuerdo cómo se les llama, pero bueno, a través de una diferencia de cátodo y ánodo, una diferencia en los electrodos, se van a organizar las proteínas por peso molecular. Entonces, tú puedes identificar cuáles son las que salieron positivas y cuáles son las que salieron negativas, a diferencia de un ELISA en donde solamente tienes un pool
como aquí, todas desorganizadas, y cualquiera que te salga positiva ya te va a marcar toda la prueba positiva, cuando puede ser una glucoproteína que pertenecía a otro virus y no tenía VIH, una glucoproteína, un anticuerpo que se generó por una enfermedad, un autoanticuerpo, o por una vacuna que se puso el paciente. Pero si tú le haces un Western blot a ese paciente, vas a ver todas estas negativas y tal vez una sola positiva. Y una sola positiva de estas no significa infección. Entonces el Western blot te ayuda a hacer esa distinción, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplo como ya lo habíamos visto ahorita. Entonces, hay diferentes criterios. Por ejemplo, la CDC dice que debe de haber al menos 2 bandas positivas de cualquiera de estas en el Western blot. La OMS dice que con 2 que te salgan positivas. La Cruz Roja dice que necesitas 3 bandas de cada gen estructural. Acuérdense los genes estructurales, GAG, POL y ENV. Este consorcio estandarizado creo que es el más comúnmente utilizado en Europa. Te recomiendan o sale positivo cuando tienes por lo menos o GP120 o GP160 y además tienes o el P24 o el P31. Entonces, pues la verdad es que los criterios son diferentes, pero el punto es que una sola banda positiva no es concluyente. Hay veces que nada más sale así y te dice el Western blot, no, pues sabes que vas a tener que repetir la prueba en 2 meses. Y pues imagínate 2 meses en donde el paciente anda con la VIH o no tiene VIH. Entonces, pues es mejor hacer una prueba como es el PCR, que ese sí tiene una ventana de diagnóstico más cortita de todos. Es la que te sale positivo todavía antes que el ELISA de 4ª generación. Entonces, por eso les digo, yo ya no pido Western blot, porque a veces te sale indeterminado cuando es muy temprana la infección. Entonces, mejor le pido un PCR, que ese me sale positivo antes que el ELISA. Así que me sale el ELISA positivo y el PCR negativo, prácticamente te descarta la enfermedad. Ese es el protocolo para el diagnóstico de VIH según nuestras guías nacionales. Como ven, aquí son las más actualizadas del 2018. No es para que se pongan a leerles ahorita, pero les voy a mandar el link para que las vean con detenimiento. Y las CDC son un poquito diferentes. Como pueden ver, la CDC no considera el Western blot. Nuestras guías sí. Nuestras guías todavía hablan del Western blot como una prueba confirmatoria, pero las guías norteamericanas no. Para ellos es básicamente NAT, el Nucleic Acid Amplification Test. Nomás ellos sí hacen una prueba primero para distinguir entre VIH-1 y VIH-2, porque en el caso de Estados Unidos, allá como que sí circula mucho más ese virus, cuando con nosotros, pues la verdad es que no. Bueno, esto ya se los dije, ¿no? Primero tienes que tener pruebas de tamizaje indirectas, como es el ELISA, para después hacer una prueba de confirmación, que puede ser cualquiera de estas. Como ya les dije yo, mira, la verdad es que yo no les pido otro ELISA. Rara vez les repito el ELISA. Si me sale un ELISA positivo, un segundo ELISA no me va a servir de mucho. Si me sale el otro ELISA positivo, pues yo ya traía la sospecha del VIH como quiera, y como quiera voy a tener que hacer una confirmación. Si me sale negativo, como quiera me voy a quedar con la duda. Entonces, mejor le hago de una vez un PCR cuantitativo o cualitativo, ¿no? Idealmente debería ser cualitativo, pero pues es que con los GeneXpert que para hacer PCR cualitativo son súper sensibles y súper confiables porque son métodos automatizados. Entonces, pues en lo personal, yo básicamente si un paciente me sale positivo en un VIH, le pido una carga viral por GeneXpert, que me sale el resultado en 2 horas. O sea, le resuelves al paciente su duda de manera súper rápida. Y he descartado varias infecciones de VIH de esa manera. Gente que llega y me dice, hoy tengo esta prueba positiva y me dice el Western blot está negativo, pero tengo dudas. Hazte un GeneXpert para VIH y sale de dudas inmediatamente. Bueno, entonces, ¿a quién hay que hacerles el tamizaje para VIH? Pues todas las personas que se encuentran en estos grupos en este grupo de edad, que son las personas más sexualmente activas, desde los 13, 15 años hasta los 64. Todo paciente que va a empezar tratamiento para TB se le tiene que hacer pruebas de VIH. Toda persona que detectes una enfermedad de transmisión sexual, pues le tienes que ir a buscar las demás enfermedades de transmisión sexual. Y toda mujer embarazada. Idealmente, en cada trimestre hay que hacerles una prueba
de VIH, no más aguas, porque el embarazo es una causa muy común de VIH. Me llegan muchos pacientes del materno infantil que me los mandan a la consulta del Hospital General porque durante su control prenatal salió un ELISA positivo. Algunas mujeres si salen confirmadas, entonces les empezamos el tratamiento inmediatamente y reduces el riesgo de una infección vertical, de una transmisión vertical. Pero muchas otras salen negativos la carga viral y muchas de ellas o todas ellas son mujeres con muy pocos factores de riesgo. Entonces hay que tener cuidado con todos los resultados de ELISA, ya que se tiene que confirmar, ¿no? Hay muchos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, revisen mucho eso. ¿Qué cosas te pueden dar falsos positivos y falsos negativos del ELISA? Bueno, ¿qué dudas les quedan? ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, para la siguiente clase, me gustaría hacer una sesión un poquito más, para mañana, una sesión un poquito más interactiva. Les voy a plantear casos reales bueno, preguntas reales que hace la gente. Hay algunos foros ahí en donde preguntan los pacientes, oye, si me hice la prueba tal tiempo y la prueba me salió así y mis actividades de riesgo son estos, ¿qué le contestarías tú a los pacientes? ¿De acuerdo? Entonces, revisen nuevamente las guías de diagnóstico de VIH que ahorita les voy a mandar. Ok, doctor. Gracias, doctor. Ok, doctor, gracias. Hasta mañana. Bye. Bye.